Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro programa Cuida tu salud mental. Este día vamos a tocar el tema recordar a los nuestros para decir adiós. Esto porque estamos ya en días de la celebración del Día de Muertos y para conversar sobre este tema tenemos a una tanatóloga que es Laila Ibáñez. Bienvenida, Laila. Muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy aquí con usted, doctor Julio, con todos nuestros acompañantes, para hablar acerca de este importante tema, ya que, como bien mencionas, estamos en estos días tan especiales para nosotros los mexicanos. Claro que sí. Quiero presentarme, yo soy el doctor Jorge Julio González Olvera, jefe de unidad aquí en CONASAMA. Y bueno, para empezar, yo quisiera solo tomar algunos elementos interesantes del Día de Muertos. México es uno de los países con mayor riqueza cultural, tenemos una Ujú. diversidad cultural enorme y uno de los aportes que sin duda han sido reconocidos a lo largo del mundo es nuestro Día de Muertos. Ha sido reconocido por la UNESCO en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, como otras tantas. Es importante porque sabemos que es uno de los mecanismos que, de acuerdo a la OPS y a la OMS, eh, parten o forman parte de las prácticas que nos ayudan a todos a generar mayor integridad social, a mayor cohesión social y además de identidad cultural, lo cual es uno de los factores protectores para afrontar muchísimas situaciones en la vida que todos vamos a tener, especialmente cuando perdemos seres queridos. Entonces, Laila, cuéntanos un poquito de tu opinión y de tu vivencia sobre el Día de Muertos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Sin duda, esta fiesta sabemos que es una de las más importantes en nuestro país. En diferentes estados, regiones, pues vamos teniendo ciertas diferencias, pero creo que nos une a todos este sentimiento que llegamos a experimentar de conmemorar a las personas que se han ido y sentir nuevamente esa conexión, ¿no? Son estos días en los que te dedicas a buscar algunas fotografías, a preparar los alimentos que eran sus favoritos. Entonces creo que nos reconecta mucho con las personas que ya no están físicamente, pero que volvemos a tenerlas muy presentes de otras maneras. Eso creo que es algo muy importante y, como bien mencionas, esto de estar en familia, si es que nosotros todavía estamos como un poquito dolientes, ¿no? Que también son días muy nostálgicos, porque el recordarles, sí, por una parte nos reconforta, pero para algunas personas esto puede ser distinto, ¿no? Principalmente en aquellas que la pérdida es reciente, por ejemplo. Pues es muy importante esta celebración porque se sienten acompañados, se sienten que están en presencia de otras personas que están transitando por una sensación y emociones muy similares. Entonces, creo que es una festividad con gran relevancia. Desde luego. Y yo creo que es una de las fiestas que más nos gustan a todos los mexicanos. En lo personal, es una de las que más me gusta. Ujú, Hay esta memoria olfatoria, ¿no? El olor a cempasúchil, el olor a incienso, el ujú. olor a flores, cuando se mezcla con la música, que sabemos que es otro de los elementos importantes para Sí. facilitar la exploración y la movilización emocional, más cuando lo hacemos en conjunto, ¿no? Con Ujú. los seres queridos. Y una cosa que también es bien interesante, recordar los alimentos que les gustaban a nuestros seres que hemos perdido, lo cual Sí. nos conecta no solo intergeneracionalmente, sino con alimentos tradicionales que la mayoría son fantásticos. Ujú. O sea, en Día de Muertos no se trata de beber Coca-Cola ni de beber, de comer pastelitos industrializados. Es comida tradicional, habitualmente comida viva, Ujú. ¿no? Y que todos estamos esperando para reunirnos no solo un día, son varios en donde participamos todos, ¿no? La familia, los hijos, los abuelos, hasta las mascotas, ¿no? Sí, ya ahora integramos en nuestros altares a nuestras mascotas y les ponemos ya también por ahí sus croquetitas, los alimentos que les gustaban, los premios a lo mejor. Pero sí, como bien mencionas, este momento
nos conecta de muchas maneras, ¿no? Desde estar pensando en a dónde vas a ir a comprar las cosas, qué alimentos vas a preparar. Es un momento para hasta compartir recetas, ¿no? Ya puede ser que como nos juntamos la familia, te acercas y ya empiezas a ver cómo está preparando la abuelita la comida que era la favorita del abuelo, se van compartiendo como todas estas tradiciones. Los olores, las casas tienen esta sensación de calidez, ¿no? Tan bonito cuando pasas y ves, por ejemplo, la luz, ¿no? De las velas, los aromas. Creo que todo eso nos sensibiliza muchísimo, nos pone como en un momento de estar muy receptivos y de compartir. Ujú. Creo que eso es algo muy lindo. Creo que sí, además creo que puede ser uno de los ejemplos de las prácticas culturales que nos fortalecen y que ha sido bien descrito en muchísimos estudios. Y eso me trae a la mente uno de los elementos fundamentales para el cuidado de la salud mental y es cuáles son las prácticas comunitarias que se desprenden, ¿no?, del Día de Muertos. Vamos a revisar algunas que yo creo que de momento pienso que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? El que todos los niños participen en hacer altares en las escuelas. ¿Qué te Ujú. parece, Laila, esa parte? Eso me parece muy importante también porque incluso, por ejemplo, fomentan la creatividad, ¿no? Cuando te toca hacer tu calaverita así de cartonería y además, pues ahí decorarla, ponerle alguna vestimenta típica o quizá que sea alguien famoso y entonces le pones ciertas características. Creo que los niños en estos días desarrollan mucho esta parte creativa de habilidades, estar tocando otros materiales que por supuesto les generan también mucho gusto y les van desarrollando esta identidad, ¿no? De esto es lo que se hace en México cuando estamos en conmemoración de estos días. Y creo que todos nos ponemos creativos, ¿no? En casa empiezas a elegir, pues, cómo vas a colocar tu altar, qué es lo que vas a hacer diferente al año pasado, porque nos gusta ir innovando, ahora poner otros colores, disponerlo de otra manera. Hay personas que empiezan a preparar y con mucho tiempo ciertas manualidades, los marcos para sus cuadros. Entonces, de verdad que nos desarrolla un montón de habilidades estos días. Claro, se me ocurre otra de las actividades que representa muy bien este modelo y es, por ejemplo, el hacer las calaveritas. Cuando nos dedicamos a hacer, ¿no?, estas rimas para reírnos un poco, pero Ujú. para recordar que la muerte Ujú. es parte de nuestro ciclo, de la realidad que vivimos, nuestro memento mori, digamos, diría Ajá. desde el estoicismo, ¿no? ¿Qué te parece? Porque ocurren los trabajos también, en las Sí. escuelas, en las estaciones de radio, en cuántos lugares, ¿no? Y ahora es la parte verbal que nos conecta también, además de olores y... ¿Qué Sí. opinas de esta parte? Pues esto es sin duda un gran factor, ¿no? Protector para la salud mental. Mm. Veamos que tiene este impacto en lo cognitivo, por ejemplo, ¿no? Este ejercicio que hacemos para escribir nuestras calaveritas literarias y entonces sentarnos ahí, estar arrastrando el lápiz y ponernos creativos, también con las manualidades, ¿no? Ujú. A muchas personas, por ejemplo, el cocinar les relaja mucho, el compartir con otros, entonces desde diferentes puntos esto tiene muchísimos beneficios para nuestra salud mental. Desde luego, pensemos cuánta gente participa en cada uno de los altares que hacemos, ¿no? Siempre llamamos a nuestros familiares para ver si tienen alguna foto por allí, porque no nos Mm. encontrábamos con la que más nos gusta, a buscar fotos de nuestras mascotas, ¿no? Fotos que no son alusivas a cosas que nos gustan, además de estar así escribiendo las rimas y todo Ajá. eso, pero todavía hay más cosas que podemos hacer. Eh, Quienes nos escuchen, por favor, pongan mensajes, pongan sus opiniones de cómo viven el Día de Muertos, cómo evoluciona en todos nosotros. Recordemos que las prácticas culturales no son estáticas, no son algo que traemos de un pasado lejano, es algo que evoluciona todos los días y nos conecta con la vida actual que estamos haciendo. Desde luego que en este momento es hermosísimo ver las plazas públicas, que esta es otra de las Ajá. cosas, si vamos al Zócalo, Ujú. ¿no? Si vamos a cualquier espacio público relevante en la comunidad, nos vamos a encontrar con mensajes por todos lados, ¿no? Sí, sí, esto de compartir en familia y estos mensajes, estas reflexiones, algo que me sucede mucho a mí estos días
es que hago como muy consciente la muerte, ¿no? Ujú. Y creo que incluso eso me permite también como vivir con mucha intensidad estos días, como celebrar el estar vivo. Que estas oportunidades que tienes de compartir, de hacer cosas que te gustan, de ponerte creativo, creo que eso es muy importante, como que nos pone muy sensibles, ¿no? El reconocer a la muerte, el reconocer nuestra finitud, el saber que eventualmente algunos de nosotros estaremos en esos altares, ojalá, ¿no? Y que seamos recordados así por nuestra familia con cariño. Entonces, a mí estos días me hacen sentir muy viva. Sin duda. Además, creo que hay una estética especial que debemos recordar que, bueno, la estética es una de las prácticas que nos genera una respuesta emocional de bienestar, de conexión con nosotros, con nuestro entorno, que finalmente nos hace tener una conciencia de trascendencia, ¿no? Algo que a veces en palabras no se puede organizar de manera fácil, pero se puede transmitir de muchas formas Ujú. y que finalmente nos ayuda a regularnos emocionalmente en situaciones difíciles. Entonces, recordemos que el Día de Muertos es algo que nos dan muchas ganas de compartir y por eso estamos aquí con todos y con todas para recordar todo lo que nos significa, porque tenemos que cuidar, digamos, estas prácticas, lo que le llamamos la salvaguarda de las prácticas culturales. Y creo que es responsabilidad de todos, además de que lo hacemos con muchísimo gusto. eh, Cada vez que vamos al mercado, que hablamos de esto, nos conectamos con más personas. Digamos que favorece la comunicación no solamente dentro de la familia o dentro de Ujú. nuestro grupo escolar o de trabajo, sino que también favorece la comunicación entre todos los grupos. A los mexicanos nos encanta el Día de Muertos. Y bueno, no solamente a los mexicanos, ¿no? También hemos visto que Ujú. en otras culturas lo han estado adoptando porque encuentran que es una festividad extraordinariamente rica, ¿no? En posibilidades. Sí, y muy reconfortante. Es muy Creo que eso también, ¿no? Es como hacer una pausa de pronto en esta rutina que tenemos en todos estos días tan acelerados y de pronto darte este espacio para recordar a las personas que se han adelantado, ¿no? Pero que nos lleva también a compartir muchísimo. Yo pensaba ahorita que ibas describiendo todo esto cultural y los olores y cómo todo el entorno se vuelve muy particular. En los cementerios, por ejemplo, cuando van las familias, ¿no? Y entonces ves estas imágenes maravillosas, digo, por ejemplo, en el estado de Michoacán, Ujú. estas y de fotografías que vemos así increíbles de que están ahí, están compartiendo, comparten alimentos, pero ves todo el ambiente, ¿no? Las luces, puedo imaginar esos aromas que hay ahí, etcétera. Entonces sí tiene como toda esa riqueza. Y algo que creo también que sucede es que es un momento de muchísima oportunidad para seguir transmitiendo a las generaciones futuras todas nuestras tradiciones, ¿no? Y esta riqueza con la intención de que pues también se entusiasmen y lo vayan perpetuando. Desde luego, yo creo que está en todos nosotros no solamente disfrutarlo, sino explicarlo a todos los demás, a los chiquitos, ¿no? A los adolescentes, de la importancia que tiene, porque no hay manera que pensemos que nos pasamos un día de muertos solos, ¿verdad? Ajá. Siempre acabamos pensando con quiénes lo vamos a compartir, desde compartir un pan de muerto, ¿no? Ujú. Hasta comer algo de las deliciosuras que nos ofrece la receta de nuestros ancestros, antepasados, cercanos o lejanos, están Ujú. siempre allí y siempre vemos sus fotos y demás. Algo más que me hace pensar el Día de Muertos, miren, es no solamente el que podamos compartir los espacios y los lugares, sino también la música, como hablábamos Ujú. hace un momento, y los olores. Los olores tienen un poder especial. Recordemos el olor a cempasúchil, por ejemplo, considerando que los olores son uno de las experiencias sensoriales que nos trae memorias sin pasar por otros relevos en el sistema nervioso central. Entonces es muy difícil que se detengan solamente a oler las cosas, oler la comida, nos trae de inmediato a memorias muy, muy viejas que podemos conectarlas y volver como a reconocer y reeditar nuestra historia, ¿no?
Sí, así es. Incluso pienso como en este efecto terapéutico que también tienen los olores, ¿no? Sobre la relajación. Sabemos que existe, por ejemplo, la aromaterapia. Ujú. Y creo que estos días entrar a nuestros hogares y percibir ese aroma a flores, al incienso, etcétera, pues incluso puede tener esos beneficios, ¿no? De relajarnos, de calmarnos a través de, pues, la estimulación de este sentido. Sí, finalmente, ah, estaba pensando mucho también en todo el trabajo creativo que se hace a nivel comunitario, como los trabajos que mencionamos hace un rato Ujú, de cartonería. Creo que cuando todos hemos aprendido, creo que la mayoría de nosotros, a hacer algún trabajo de cartonería en donde representamos momentos de nuestra vida que nos son significativos, ¿no? Entonces, yo recuerdo aún como artesanías, que las que nos podemos encontrar, que ujú, son niños en el aula, o sea, como pequeños esqueletitos, ¿no? Como gente comiendo en restaurantes, o gente muy elegante, como la Catrina, ¿no? Desde luego que ujú. estos momentos en donde nos vestimos de gala y queremos generar espacios muy especiales, o de fiesta también, ¿no? También siempre hay esqueletos con instrumentos, en Ujú, escenarios festivos, ujú. panaderos, no sé, todo esto, Sí, ¿no? sí, todas estas imágenes de la vida diaria, pero con esta representación, ¿no? De la calavera que está ahí como súper presente de la muerte, creo que es algo muy bonito también desde lo cultural. Desde luego, desde luego. Ahora pensemos desde las políticas públicas, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? ¿De qué lado podríamos apoyar y ayudar a toda la población y a nuestras autoridades, desde luego, a que se haga muy claro el papel de estas prácticas, particularmente del Día de Muertos, ¿no? Participemos, participemos todos. Creo que es algo que nos corresponde a todos, Ujú. hacer conciencia de cómo nos trae a la vida de nuevo el hablar de nuestros seres queridos, del momento en el que partimos o parten las personas cercanas, y de alguna manera nos vamos preparando también, ¿no? Sí, sí, esto también nos permite como ir, insisto, tomando como esta conciencia. Y ahora que mencionabas lo de las políticas públicas, pues sí, como el ir fomentando que estas tradiciones se conserven. ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro día a día. Pues ahora que estamos en estos días de preparación, ya decíamos invitar a otras personas, unirnos en familia, en comunidad, para compartir estas tradiciones y que se vayan rescatando, ¿no? Porque de pronto en ciertos entornos, principalmente en aquellos que están más urbanizados, pues esto se va diluyendo un poquito, ¿no? A veces no da la vida como para adornar la casa, mucha gente andamos corriendo pensando en el pendiente de tengo que armar la ofrenda y tengo que hacer esto, etcétera, pero creo que podemos irnos, pues reuniendo para preparar todo esto y pensar todo el beneficio que estas tradiciones traen para mí, ¿no? Ya decíamos todo este impacto desde la salud mental, pero pienso también, por ejemplo, ahora con esto de los altares, con los niños, por ejemplo, ¿no? Que estos días que salen a pedir su calaverita, etcétera, que en lugar de dar dulces, por ejemplo, regresemos a esto de dar fruta. Ujú. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, lo que nos daban era así la jicamita, la caña, la mandarina, que era lo que se había puesto en el altar de muertos. Entonces, creo que recuperar eso, por ejemplo, sería también pues muy importante porque estamos teniendo incluso un impacto en la alimentación de los pequeños de sustituir dulces por frutas de temporada, por ejemplo. Ese es uno de los puntos fundamentales. Cuando hablamos de factores protectores, sin duda nos referimos a retomar las tradiciones o las costumbres de la alimentación que hemos tenido en México por años. Recordemos que, bueno, a mí de niño me tocaba que comíamos quelites, nopalitos, ¿no? Con Ujú, charales, comíamos verdolagas, era muy frecuente que comiéramos muchísimas verduras, y en realidad los dulces no estaban tan presentes. El Día de Muertos nos permite retomar un poco de eso sí. de muchas maneras, frente a otras prácticas en donde lo que se regala son exclusivamente dulces que están dentro de este manejo comercial de un marketing muy agresivo. Y hay una cosa que quiero mencionar y quiero compartir y que comentemos aquí, es la necesidad de desmedicalizar la salud mental.
Esa es una de las políticas que ha promovido CONASAMA desde su creación y que después se ha ido llevando hacia la ley. Y esto es un ejemplo también en donde desmedicalizamos el duelo, ¿no? Entonces podemos reconocer al duelo como algo que nos ocurre a todos y que tenemos un repertorio enorme de recursos personales, comunitarios, sociales, que nos permite dar frente. ¿Qué opinas de esto, Laila? Sí, pues sin duda estas festividades son una de las principales herramientas que tenemos para esa desmedicalización, como bien mencionas. Porque, como mencionaba, cuando una persona está en este proceso de duelo, pues puede llegar a experimentar algunas emociones que no le son placenteras, ¿no? Por ejemplo, tristeza, angustia, temor incluso, porque algunas personas pueden llegar a experimentar temor estos días, justo por lo que decíamos, ¿no? Nos hacemos muy conscientes de la muerte. Entonces, cuando compartimos todas estas emociones, por ejemplo, con la familia, encontramos ahí un factor protector, por ejemplo, ¿no? El sabernos acompañados, el saber que otras personas, al igual que yo, están experimentando este proceso que pues puede llegar a ser complejo, pero que es bien válido echar mano de todas las herramientas. Y entonces ya decíamos también, por ejemplo, todo esto que nos ponemos a hacer cosas creativas, etcétera, pues también si yo estoy experimentando un duelo, el tener como estos espacios para mi mente, el estimularla con cosas distintas, etcétera, puede disminuir un poco este malestar emocional que tengo y empezarme a sentir un tanto mejor. Entonces, sin duda es una gran herramienta porque además nos permite sentir que volvemos a conectarnos con la persona que ya no está físicamente, ¿no? Y eso es algo muy importante y que además es como un momento muy permitido. Algo que sucede en el duelo, por ejemplo, en las personas que están experimentando esto, es que a veces se sienten muy solas, porque tenemos como una urgencia porque la persona regrese a la normalidad y empiece a funcionar tal cual funcionaba antes de haber experimentado esa pérdida. Entonces, creo que estos días como que es muy bien visto y muy normalizado el hecho de ver a una persona a lo mejor estando nostálgica, ¿no? Por sus familiares, etcétera. Entonces, creo que también incluso genera ese espacio de confianza, de decir, como que ahorita socialmente se me permite entrar más en conexión, ¿no? Con mi duelo. Y que creo que no debería ser así, creo que las personas en realidad es importante que pues durante esta experiencia se sientan acompañados, se sientan validados, sepan que todo esto que están experimentando pues es parte de lo esperado y que quienes estamos al lado de ellas no tengamos esta urgencia porque retome el día a día, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy compasivo para con las personas dolientes, principalmente estas fechas. Efectivamente, yo creo que es el momento de mayor empatía, compasión, de conexión con esa gama de sentimientos que se tienen después de una pérdida y de validación de este fenómeno. Eh, por cierto, aprovecho para recordar a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, que si encuentran algún compañero o familiar que esté pasando por un duelo que se haya complicado, es decir, que no esté logrando funcionar, que esté con un aislamiento severo, que esté paralizado por mucho tiempo, pueden llamar a la línea de la vida. Recuerden, es el 800-911-2000. Repito, es el 800-911-2000, la línea de la vida, en donde tenemos personal capacitado para poder orientar sobre qué hacer, cuáles son los siguientes pasos si encontramos a alguien que necesita ayuda después de una pérdida o de cualquier otra condición de salud mental en donde se vea alterada esta condición. Laila, ¿algún comentario más que quieras compartir a la audiencia? Me parece que es un tema no solamente de época, sino es un tema fascinante para todos nosotros. Así es. Pues yo justamente quisiera enviar un mensaje a estas personas cuya vivencia a estas fechas es distinta. Ya hablábamos de que es un momento de mucha unión familiar, de que hacemos muchas actividades que nos pueden resultar reconfortantes. Sin embargo, esto no necesariamente es así para todos, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, pueden estar
no listas para estas fechas. Les Ujú. pueden resultar pues sumamente dolorosas. He escuchado algunas expresiones sobre yo no estoy lista para ver la foto de mi familiar, ¿no? En estos Sí. altares. Incluso el hecho de buscar una fotografía les resulta sumamente doloroso. Ujú, ujú. Entonces, saber que todos estamos en lugares distintos durante estas celebraciones. Y que es importante que todas las emociones que yo esté experimentando, ¿no? Independientemente de esta vivencia, saber que son pues válidas, que, que nos puede hacer bien el estar acompañados de otros, por ejemplo, ¿no? Que estén experimentando también emociones similares y saber que si bien puede ser importante por tradición participar de estos días, si yo no me siento lista, si yo no me siento lista, no está mal hacer esa pausa, porque podemos sentir también mucho como esta responsabilidad de debo poner el altar, es el primer año y entonces sentir mucha angustia por prepararlo justamente, ¿no? Y puede Ujú, ser una experiencia bien dolorosa y bien complicada. ujú. Algunas personas, por ejemplo, a veces como que al desconocer o no tener una experiencia previa de cómo es poner un altar, ¿no? Para nuestros difuntos, pueden llegar a experimentar angustia al pensar qué es lo que tengo que poner, estos elementos que sabemos que van, que si el vaso de agua, que si la sal y el simbolismo, y entonces de verdad puede ser sumamente estresante esta actividad, incluso pues ni siquiera saber si ya es tiempo. He escuchado por ahí a que algunas personas mencionan que si tu familiar todavía no tiene un año de que trascendió, todavía no toca poner el altar, etcétera. Entonces puede ser muy demandante, muy angustiante. Y pues lo importante es saber que no tenemos que funcionar exactamente igual. Quizá para mí un ritual más sencillo, si eso es lo que a mí me funciona en el momento, perfecto. Si a mí solo me da la energía, el ánimo para colocar una florecita y encender una vela, está perfecto. Si yo solamente quiero ese día a lo mejor pensar en mi familiar, imaginarlo en un lugar lindo, etcétera, está perfecto. No tenemos que cumplir como con toda esta demanda, ¿no? Social que puede llegar a sentirse como una exigencia. Entonces, elegir el ritual que sea el que nos dé mayor bienestar a nosotros, nuestro familiar, nuestra persona querida, en donde quiera que esté, sabrá que esta es una manera amorosa de recordarle. Claro que sí. Importantísimo esto que mencionamos. Cada quien tiene el derecho de vivir una pérdida o una situación vital de la manera que nos sea posible. Es válido la cantidad de emociones que podamos tener y hay que respetarlo, ciertamente. Esta práctica culturalmente establecida es como un catalizador de ciertos mecanismos, no es una obligación. Se trata de que sea algo festivo, algo gozoso, pero siempre debemos respetar a quien ha tenido una pérdida y está en el proceso de elaborarla, de entender, de volver a funcionar con la ausencia de quien se ha perdido. Bueno, Así pues es. muchísimas gracias, Laila, por tu participación. Gracias a ti, también un gusto tener esta conversación. Gracias a todos y por favor, recuerden, estamos aquí en las tardes, cuida tu salud mental. Si es posible poner comentarios, qué les ha parecido, qué temas les interesan. Vamos a ser muy, muy felices para poder continuar respondiendo a los intereses de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Saludos, que tengan buena tarde. Gobierno de México.